Hola a todos, los saluda el ingeniero Braulio Bustos y les da la más cordial bienvenida a esta segunda entrega del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. En esta segunda entrega vamos a revisar el resumen descriptivo de las variables. Para esto vamos a aperturar un archivo de trabajo que está dentro del conjunto de archivos que se les ha proporcionado para el desarrollo del curso. El archivo encuesta lo vamos a aperturar. Tenemos aquí el conjunto de datos de encuesta con una serie de variables que se han configurado para registrar la preferencia de un conjunto de una población en estudio. Tenemos en vista de variables, por ejemplo, edad, sexo, profesión, sueldo, etc. Ya hemos visto en la entrega anterior la configuración de estas variables, de manera que no vamos a redundar en el tema. Vamos a pasar rápidamente al tema de el análisis descriptivo. Para esto pasamos justamente al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, y aquí vamos a empezar por la descripción de las medidas para las variables cuantitativas. Usamos para esto la opción Descriptivos. Tenemos la lista de variables de nuestra data. Elegimos sueldo promedio y al aceptar tenemos como resultado la tabla resumen de los estadísticos descriptivos por defecto que presenta el programa. La variable sueldo promedio nos dice que tenemos 400 registros o casos. El sueldo mínimo en este caso es 501, el máximo 2492, y tenemos también la media y la desviación típica, que son las medidas más comunes y por defecto que nos muestra de una variable cuantitativa. Podemos modificar y, digamos, configurar este resumen nuevamente ingresando a descriptivos. Aquí en opciones, observen que tenemos algunas medidas marcadas por defecto y nosotros podríamos, evidentemente, elegir, por ejemplo, varianza, además de la kurtosis y la asimetría, que son medidas que nos dicen un poco cómo está la distribución de los datos. Continuamos, aceptamos nuevamente, y en la ventana de resultados, que es donde se muestran todos los resúmenes del programa, tenemos un resumen más ampliado de la misma variable sueldo. Observen que tenemos aquí el tema de la asimetría y el tema de la kurtosis. La asimetría nos permite conocer si es que los datos son simétricos o no. En este caso, un valor negativo nos estaría diciendo que presenta una asimetría hacia la izquierda. Y en el tema de la kurtosis nos informa sobre si el conjunto de datos tiene una forma alargada o leptocúrtica, una forma normal o una forma aplanada, que sería la platicúrtica. En este caso, siendo un valor negativo, menos 1.19, podríamos afirmar que esta variable, sueldo, tiene una forma achatada de los datos. Es bueno indicar que es diferente el análisis para las variables cuantitativas que para las variables cualitativas. Por ejemplo, tenemos aquí la variable profesión, y si quisiéramos hacer algún resumen para esta variable, pasamos a analizar, estadísticos descriptivos, y elegimos esta vez frecuencias. En frecuencias, evidentemente, elegimos la variable profesión, nos aseguramos que esté marcado mostrar tablas de frecuencias y aceptamos.
Observen que el resultado de la variable profesión se añade en la parte inferior de la misma tabla o ventana de resultados, que es al final de cuentas un archivo que tenemos que guardar. Entonces aquí tenemos el resumen, tenemos las profesiones, ¿no?, sus respectivas frecuencias y sus porcentajes. En ocasiones es de interés presentar los porcentajes de manera ascendente o de manera descendente. Muchos autores coinciden en que la presentación sea de manera descendente. Por lo tanto, podemos indicarle al programa, nuevamente ingresamos a frecuencias, y en formato le vamos a indicar que las frecuencias se ordenen por recuentos descendentes. Por defecto estaba en valores descendentes. Continuamos, aceptamos, y ojo, no se actualiza la información, sino más bien sale un nuevo reporte. Ahora sí, los porcentajes, obsérvense, están ordenados de mayor a menor. Así podemos observar que existe un 27.3% de ingenieros, 20.5% de contadores y, por ejemplo, 16% de antropólogos. Voy a repetir nuevamente, de manera rápida, la importancia de diferenciar entre un resumen para una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Por ejemplo, si quisiéramos saber el promedio de las edades de este conjunto de datos, tenemos que ir a analizar, estadísticos descriptivos, y elegir descriptivos. Con el botón restablecer, regresamos toda la configuración que se haya realizado a esta ventana a 0, y entonces elegimos la variable edad, vamos a aceptar, y podemos observar que el resumen se añade, como ya hemos dicho, a la parte inferior de la hoja de resultados, y pues aquí tenemos que el promedio de edades es de 21.44, con una desviación típica de 3.08. Si queremos hacer un resumen de la variable cualitativa sexo, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, ponemos restablecer, elijo la variable sexo, aceptamos por defecto. Como hemos puesto restablecer, el formato ha regresado a su valor original, ¿de acuerdo? Aceptamos. Y tenemos la variable sexo, donde se presenta 53% de 0.3% de hombres y 46% de mujeres. Observen que hay un porcentaje de personas que no han respondido o que probablemente se haya perdido la información respecto al género. Está en 0. Eso lo podemos considerar como un valor perdido. Recuerden que habíamos hablado al respecto en la primera entrega. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es, en lista de variables, marcamos la variable sexo, y en perdidos le vamos a informar que los valores registrados con 0 es un valor perdido. ¿De acuerdo? Vean la importancia de esta configuración. Cuando hagamos nuevamente el resumen, aquí en frecuencias, permanece todo lo último que yo he configurado. Si es que no pongo restablecer, ponemos aceptar, y entonces pues el resumen evidentemente ahora va a estar un poco más, si se quiere, adecuado, porque tenemos solamente hombres y mujeres con sus respectivos porcentajes, y en la parte inferior nos dice que hay unos datos perdidos que no se han, digamos, considerado el valor, sino simplemente se ha dejado de registrar probablemente ese dato. Muy bien, damos por finalizada la segunda entrega del curso Estadística para la Investigación usando SPSS. Hasta la próxima.